Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto grande, inmenso que me da saludarlos. Empezar juntos la mañana con toda la información importante. ¿Cuántas cosas ocurriendo el día de hoy? Muchos atentos a pues estos desencuentros, digamos, entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Todo por una narcoavioneta asegurada ahí en Colima. ¿Qué pasó? Voy por partes. Resulta que ahí está la narcoavioneta, llegó a Colima, ahí la aseguraron, y García Harfuch mencionó que venía del país centroamericano, de El Salvador. Bukele lo negó y pidió al gobierno mexicano corregir la información. Estaremos en eso y además muy importante, las tres instituciones financieras señaladas por el Tesoro, Ceibanco, Intercam y Vector, tienen un respiro de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Serán 45 días de respiro, digamos, y lo que dice el gobierno mexicano es que es gracias al diálogo y a la cooperación con las autoridades estadounidenses, así lo mencionó la Secretaría de Hacienda. Y reapareció Ovidio Guzmán el Ratón, el hijo del Chapo, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Lo reingresaron a la cárcel metropolitana de Chicago, previo a su audiencia de mañana ante una corte federal, donde se declarará culpable por narcotráfico. Y otra vez, caramba, otra vez cerrada la frontera al ganado mexicano. Detectaron un nuevo brote de gusano barrenador. Apenas el lunes se habían reanudado las exportaciones. Y le dieron carpetazo al tema de los acordeones en la elección judicial. Sí, aunque no lo crea, el Tribunal Electoral rechazó ordenar al INE realizar una investigación por el tema de los acordeones, que porque no hay pruebas suficientes y no se puede actuar por rumores. Donald Trump insiste en sus aranceles, se lanzó contra 6 países que exportan más bienes y servicios de los que importan: Argelia, Libia, Irak, Brunei, Moldavia y Filipinas. Algunos alcanzan hasta 30%, pero el más afectado, Brasil, les lanzó un impuesto de 50% que entraría en vigor el 1 de agosto. Y bueno, esto, lo que está ocurriendo entre dos gobiernos, el de México y el de El Salvador, y dos personajes, con mucha notoriedad ambos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Por qué se enfrentan? Bueno, resulta que García Harfuch afirmó el martes en conferencia de prensa que habían intervenido una avioneta el 4 de julio en Tecomán, Colima, esta que ve usted, que transportaba 427 kilos de cocaína. Y dijo que esa avioneta venía de El Salvador. Así lo dijo en su momento. Personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína. Y bueno, pues el presidente de El Salvador publicó un mensaje en el que dijo es falsa la versión de García Harfuch. Y añadió que sus radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de su espacio, así que exigió al gobierno de México rectificar la información. García Harfuch le contestó mostrando un mapa con la ruta de la avioneta, señalando los siguientes puntos. Bueno, ahí está lo que escribió. El personal detectó la avioneta a 200 kilómetros al sur de San Salvador, aterrizó en una pista de Tecomán, Colima. Los detenidos son mexicanos. Reiteró además su respeto y su aprecio al pueblo de El Salvador, muy amable como suele ser, y además con toda la diplomacia necesaria, pero respondió no solo con un dicho, sino con un mapa del radar. Bueno, pues ahí, ¿no? El mapa del recorrido. Minutos después vino la respuesta de Bukele. Le dijo que omitió señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave era de El Salvador y que se especificara que no contaba con tripulación salvadoreña, además de que esperaba una aclaración más precisa. En fin,
que vamos a seguir atentos a esta información porque, como le digo, es un desencuentro en curso, así que, bueno, pues les tendré más al respecto en los próximos minutos, pero por lo pronto así esta confrontación por el origen de esa aeronave, de dónde despegó y qué tiene que ver o no El Salvador con este decomiso. Ayer les informé de esta prórroga, un respiro importantísimo de 45 días para Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los había señalado de lavar dinero y bueno, la Secretaría de Hacienda dijo que este lapso fue resultado de la cooperación y el diálogo entre México y autoridades estadounidenses. La Red de Control de Delitos Financieros justificó el aplazamiento de las sanciones al 4 de septiembre, pues tras las acciones del gobierno mexicano, como la intervención temporal en la gestión de estas entidades. Ayer la Asociación de Bancos de México dijo que no se han comprobado las acusaciones en contra de los 3 bancos. Entonces, siguen buscando esas pruebas, pero el señalamiento ya está ahí. 45 días para hacer la investigación antes de que caigan efectivamente las sanciones. Y el que reapareció fue Ovidio Guzmán, el ratón. Ya lo vimos bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Lo reingresaron a la cárcel de Chicago en los Estados Unidos. Es hijo del Chapo Guzmán. Mañana tiene audiencia ante una corte federal. Se va a declarar culpable de narcotráfico. Decimos reapareció porque han pasado cosas muy extrañas con este personaje. Hay que recordar que desde octubre desapareció del registro, ¿se acuerdan? Simplemente se mencionó que había sido trasladado a otra ubicación donde se definió el acuerdo de cooperación con los fiscales de la Unión Americana. Y entonces, pues, no había claridad sobre su paradero y todo esto así como nebuloso y opaco, asociado a la entrega del Mayo Zambada, al acuerdo de la otra facción dentro del cártel de Sinaloa, la de El Chapo y sus seguidores. Y bueno, pues mañana hay audiencia y sí, el hijo del Chapo Guzmán que llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y que va a declarar como testigo protegido, que también eso pues es lo interesante. Le hablaba del decomiso histórico de Huachicol. Siguen los golpes al Huachicol y el de lunes en Coahuila fue muy importante. A ver, hay también aquí varios puntos interesantes. La Secretaría de Seguridad del Estado rechazó las acusaciones que hizo Juan Manuel N., alias El Mono. Esta persona denunció que policías de esa dependencia, o sea, policías de Coahuila, encubren el contrabando de combustible. El Mono fue detenido a finales de mayo en ese estado, fue liberado días después, luego de intentar recuperar una pipa con presunto huachicol. En Texas fue sentenciado en 2019 por lavado de dinero a los Zetas. Pero aquí lo crucial es que señaló a policías de la entidad de pues, ser cómplices en este delito, cosa que ya salió a desmentir rápidamente la Secretaría de Seguridad Estatal y desde luego habrá que investigar, pero ahí se queda sembrada la duda y bueno, pues desde luego poder operar un negocio como ese, el del huachicol, o sea, poder no solamente robar combustible, sino almacenarlo, en algunos casos refinarlo, venderlo, exportarlo, requiere necesariamente de colusión con alguna o algunas autoridades. Otro caso de huachicoleo. La Fiscalía General obtuvo condenas de hasta 31 años contra 5 exfuncionarios de Pemex, colaboradores del general Eduardo León Trawitz, que se encargaba de la salvaguarda estratégica de Pemex. Estas personas están señaladas de permitir el robo de más de 2.190 millones de litros de combustible entre 2015 y 2016. El juez también les impuso una multa de más de $1 millón. Y es que eso es importante, ¿no? Es crucial, sí, que se decomise y se recupere el combustible robado, pero también que se sancione a quienes lo permiten. Y obviamente hay funcionarios, o al menos en este caso exfuncionarios de Pemex, que colaboran para que se den estos robos millonarios. Bueno, pues ya sentencia al menos contra 5.
Por otra parte, están los senadores del PRI y del PAN pidiendo al gobierno federal y a la Fiscalía General una investigación profunda sobre ese decomiso de combustible en Coahuila. Reconocieron el combate al delito, pero acusaron que la administración de López Obrador mintió al asegurar que el huachicol había sido erradicado. Y es que, pues sí, ya cerca del final de la administración pasada, desde la presidencia se aseguró que ya se había terminado con ese delito. Vamos ahora a este caso polémico, indignante y que ha, digamos, abierto varios temas a la conversación, todos importantes. El de Jimena Pichel, la actriz y modelo que insultó a un policía de la Ciudad de México en la Colonia Condesa, conocida ya como Lady Racista. Se ha informado que su defensa va a buscar un acuerdo reparatorio con el oficial de tránsito que la denunció por discriminación, que uno de sus argumentos será que padece bipolaridad. Incluso ayer pidió a la Secretaría de Seguridad que le permita ir a sus instalaciones para ofrecerle una disculpa personalmente al policía. Además, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación informó que ella deberá tomar cursos en contra del racismo. Pero son datos, pues, importantes, ¿no? O sea, sí se está dando seguimiento a la denuncia presentada por el policía. Y bueno, pues al parecer, como le mencionaba, hay sí, en este caso, un trastorno de bipolaridad en la persona. Tendría que confirmarse. Está por otro lado lo dicho por su expareja, el actor Aarón Beas, expareja de Jimena, que se disculpó en nombre de su hijo, Patricio Beas Pichel, un chavito de 16 años que también aparece discutiendo en el video que se hizo viral. Dice que pues es un niño de 16 años que se dejó llevar por la preocupación de ver a su mamá en esa situación, pero que pues eso no justifica los hechos ni su mal comportamiento. De hecho, habló ayer con Imagen Televisión y esto lo que dijo al respecto. Sí, he estado hablando con él todo el tiempo, pues obviamente está muy espantado, muy arrepentido. La verdad es que yo creo que él siempre quiso ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Lo logró ser viral de alguna manera, pero no de la manera correcta. Claro. Y pues la verdad es que yo estoy muy preocupado por él, porque realmente está muy, muy triste, está llorando, está preocupado por lo que le pueda pasar a su mamá. Y bueno, lo que menciona es que a él le gustaría educarlo de una manera distinta, pero no tiene la custodia. En medio de todo esto, la senadora por Morena, Cintia López, presentó una iniciativa para retirar la visa o de plano la residencia a cualquier extranjero que discrimine. Dijo que este caso no se puede repetir y que ningún extranjero va a venir a faltarle al respeto a los mexicanos. Y bueno, pues hay muchas voces que digamos, respaldan esta petición. Cuidado con el tema, ¿no? Cuidado, sí, con el tema. Repudiamos, desde luego, el racismo y la discriminación, pero también la xenofobia y bueno, pues el escalar en la violencia y el encontrar en más violencia la solución a desencuentros lamentables como este. Hay tantos casos, tantos, de lords y ladies, así de pronto, ¿no? Queda el alias, el apodo en el mundo digital, de personas que sí, que agreden y que son pues groserísimas y que muchas veces son elitistas, son prepotentes, son racistas, son clasistas. Aquí lo importante es que algunos sí han tenido consecuencias jurídicas reales. Ayer le planteaba, si tú eres víctima de discriminación, puedes denunciarlo ante la autoridad, puedes hacerlo presencialmente, puedes hacerlo en línea ante el Consejo para Prevenir la Discriminación. Bueno, mientras aquí zambamos, tenemos que ir a una pausa cortita, unos minutitos, y regresamos con esto que también pasó en el metro. Interrumpieron el servicio porque, sí, ahí andaba trepada esta persona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tendremos los pormenores y esto, lo importante. El Tribunal Electoral rechazó investigar el tema de los acordeones durante la elección judicial, que porque no había pruebas. Estoy más en solo unos minutos, no me tardo.
tremendo socavón el que se encontró mi compañero Rodolfo Dorantes. Me enlazo rápidamente. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está Rodolfo? Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Paola? Qué gusto saludarte. Efectivamente, es el circuito interior Río Churubusco, a la altura de Oriente 106, aquí en la alcaldía Iztacalco. Y es que este problema ya tiene bastantes días. Ya se había reportado, únicamente se habían colocado algunas cintas por parte de Protección Civil. Y bueno, pues como te puedes dar cuenta, aquí en las imágenes que está pues teniendo mi compañero Julio Cajero, pues se ve esta caverna. Voy a tratar de meter este palo que se encuentra en este lugar. Suponemos que debe tener más de 3 metros de profundidad, pero es una caverna, literalmente que llega, no llego ni al fondo. Lo que sí es que precisamente en el interior se alcanza a escuchar que hay agua negra. Nos está informando Protección Civil que se trata de una fuga de aguas negras que viene precisamente de la lateral hacia los carriles centrales. De hecho, un poquito más adelante se encuentra otro hoyo que se encuentra en ese lugar y bueno, pues ya se ha acordonado. Lo peligroso es que es un área de juegos infantiles. ¡Qué bárbaro! Pasa también un puente peatonal en este lugar y también, bueno, pues están los carriles centrales. Se ha reducido un carril de estos bloques de carriles centrales por el riesgo de que se pueda hundir esta zona, Paola. Justamente es a lo que iba, la posibilidad, el riesgo de que esa oquedad se haga más grande y ahí juntito a una vialidad importantísima y sobre todo junto a un espacio donde juegan los niños. Así que bueno, a tomarlo en cuenta. Te agradezco muchísimo, Rodolfo. Gracias. Estamos pendientes, cualquier cosa informamos. Seguimos atentísimos. Buenos días. Y recuerdan este robo millonario de oro y plata allá en Jalisco. Pues hay mucha controversia. 33 toneladas de concentrado de oro y plata iba trasladándose en la carretera que va de Durango a Manzanillo y pues resulta que la empresa minera, dueña de ese tesoro, había declinado denunciar, pero ya ayer informó que siempre sí, que presentó la denuncia correspondiente y que está trabajando con las autoridades, no dijo cuáles, pero que están trabajando para dar con los responsables. Recordar que se llevaron el camión ese, luego lo recuperaron por fortuna también al conductor y a las personas que se encargaban de custodiarlo, pero el concentrado de oro y plata, ese es el que no aparece. Y justo por todo el enredo en torno a la denuncia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió una investigación, así que estaremos atentos a lo que ocurra con este caso extraño. Y otra vez rapiña, ahora en Chiapas, un tráiler con 22 toneladas de leche en polvo volcó en la carretera a Tonalá-Pijijiapan. 3 personas resultaron lesionadas porque iban en un mototaxi, imagínense, y fueron impactadas por este vehículo pesado. Y bueno, pasó lo que suele ocurrir, ¿no? Cientos de personas se acercaron a llevarse pues parte de este producto que había quedado ahí regado, todo frente a los policías que pues nada más veían cómo se llevaban la mercancía. Aquí en la Ciudad de México hay cosas que solo pueden ocurrir en el metro. Sí, es la línea A que tuvo una interrupción en su servicio porque había un descamisado subido en una catenaria. Ahí estaba sentado, a la altura de la estación Guelatao, ahí se ve con más claridad, digamos. Sí, de hecho saludaba, ¿no?, a quienes iban pasando por la calzada Ignacio Zaragoza, que se quedaban, pues, imagínense, ¿no?, muy impresionados. O sea, los que piensan que en esta Ciudad de México ya le hemos visto todo, pues no, todavía nos podemos sorprender. Y entonces llegaron los bomberos a bajar este Tarzán. Lo tuvieron que convencer, no estuvo fácil, se bajó él mismo ahí del cableado. Y bueno, pues muchos usuarios grabaron el momento en que lo sacaban ahí del lugar, ¿no? Por la zona de las vías, ahí fue bajando. Y los rescatistas tuvieron que medio obligarlo porque se resistía. Ya finalmente policías lo detuvieron y el servicio se reanudó. Y esto es lo que no da risa, oiga, porque estuvo suspendido más de 1 hora. Imagínense lo que representó en atrasos para muchísimos usuarios del metro. Hablando de atrasos, ya nos pasamos de la media. Vámonos a la información en breve, Irán. Me parece perfecto, Pau. Por presuntas irregularidades en la adquisición de patrullas vincularon a un nuevo proceso al exalcalde de Ahome, Gerardo N. Asegura que se trató de una operación en beneficio del municipio.
Y desinstalaron 23 cámaras de vigilancia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ilegales, usadas para vigilar a las autoridades. En más información nacional, ayer en Acapulco 5 personas fueron ejecutadas, entre ellas 2 policías. Uno tenía una página de Facebook de denuncia. Y detuvieron a Rommel N., cuñado y operador directo de un ex líder de la Unión Tepito, Roberto N., alias El Betito, detenido en 2018. Tiene antecedentes de robo, secuestro. Y también durante un operativo detuvieron a 9 personas en Nuevo León. 6 de ellas pertenecían al Cártel del Noroeste. En Veracruz, la Marina aseguró más de 346 kilos de marihuana en la aduana marítima del estado. Estaba oculta en una tarja. Y vecinos del Valle de Chalco, Estado de México, amarraron y golpearon a un presunto ladrón. Fue llevado a un hospital donde permanece en calidad de detenido. Morelos es considerado el estado más inseguro para vivir de todo el país, de acuerdo al Índice de Paz México 2025. 9 de cada 10 habitantes así lo reportan. Y tras más de 30 horas de bloqueos, orgueros de Tamaulipas reabrieron la circulación en la carretera Victoria-Matamoros. El gobierno del estado se negó a entregar recursos compensatorios. Volverán a reunirse el próximo viernes. Y vamos rápidamente a ver cómo se cotiza el peso frente al dólar. Está en 18,64, mientras que la bolsa mexicana cerró ayer con otra pérdida de 0.87%. Y otra vez, aranceles de Trump. Ahora, el presidente estadounidense se fue contra 6 países que tienen superávit comercial con Estados Unidos, o sea, que exportan más bienes de los que importan. ¿A quién le tocó? Argelia, Libia e Irak, 30%, Brunei y Moldavia, 25%, Filipinas, 20%. Brasil tampoco se salvó, anunció un gravamen de 50% a sus importaciones a partir del 1 de agosto y criticó el juicio al exmandatario Jair Bolsonaro, que está acusado por planear nada menos que un golpe de Estado. ¿Qué dijo el brasileño Lula da Silva? Que el proceso contra Bolsonaro es competencia exclusiva del Poder Judicial de su país. No dio más detalles, pero dijo que van a responder a los aranceles de Trump. Y en cuanto a justamente el 50%, pero al arancel al cobre, Trump anunció que a partir del 1 de agosto entrará en vigor una medida que responde a razones de seguridad nacional, un metal clave para hacer semiconductores, baterías, radares, sistemas de defensa, armas. Este anuncio pues ya generó reacciones en los mercados internacionales. El precio del cobre alcanzó niveles récord en la bolsa de Nueva York. Y solo 2 días nos duró la reapertura de la frontera para el ganado, porque ya otra vez Estados Unidos ordenó cerrar la frontera al ganado mexicano porque se confirmó otro caso de gusano barrenador. Así que, bueno, pues hay que revisar el tema, pero otra vez ese freno a nuestra ganadería. El Consejo Nacional Agropecuario llamó a reforzar la cooperación binacional, las inspecciones técnicas. La Secretaría de Agricultura tenía registro de poco más de 2.700 casos de gusano barrenador en el país hasta el 28 de junio. Y bueno, pues ya la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados informó que en la primera semana de agosto arrancarán las reuniones con Hacienda para construir el paquete económico 2026. El foco será garantizar los programas sociales y pues esos están obligados, y el paquete se mandará al Congreso a partir del 8 de septiembre. ¿Y qué creen? Que no va a pasar nada con los acordeones que se repartieron para guiar el voto en la elección judicial. Nada. Y es que ayer el Tribunal Electoral rechazó ordenar al INE que realice una investigación por esta distribución de los acordeones. 3 magistrados coincidieron en que las pruebas presentadas en la denuncia no fueron suficientes. Con todo y que pues prácticamente todo el mundo vimos los acordeones, aquí les enseñamos uno. Bueno, pues ellos no encontraron pruebas suficientes para justificar que se hiciera una investigación. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para hablar sobre los futuros procesos electorales en momentos en los que el INE elabora un proyecto de presupuesto para el siguiente año. Por otro lado, el Tribunal Electoral confirmó que el actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, ejerció violencia política de género contra la exdiputada Juanita Guerra en 2023 porque impidió su participación en un acto oficial. Así que estará 18 meses en el registro de personas sancionadas y deberá tomar un curso sobre derechos de las mujeres. Sentencia definitiva, avalada por mayoría en la Sala Superior. El Congreso de Morelos
pues tendrá que analizar si le imponen sanciones adicionales. Y en otra batalla, la Suprema Corte le dio un amparo al coordinador de Morena en diputados, Ricardo Monreal. Ordenó eliminar los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en 2022, ¿se acuerdan? Que lo acusaba de encubrimiento y de tráfico de influencias. Pues los ministros determinaron que la mandataria violó los derechos al usar recursos públicos para divulgar información no verificada, y esta sentencia ordena bajar el contenido de redes sociales y de medios oficiales del gobierno estatal. Y lo central, que era investigar si efectivamente había o no ese delito, bueno, eso será en otra ocasión. La Corte también amparó a una mujer que rentó su vientre, tuvo gemelos, pero fue víctima de explotación, porque firmó un contrato que la dejó en situación vulnerable, había amenazas de por medio. Es un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que habla de la falta de regulación de maternidad subrogada que ha hecho de México pues un destino internacional para esto, que si no está regulado, pues es un delito y pone en peligro a las mujeres, a los bebés, un tema muy complejo y muy polémico. También la Corte emitió un fallo que permite embargar recursos, ojo, para los padres o madres que no se hacen cargo de sus hijos. Se podrán embargar recursos de la subcuenta de retiro de las Afores cuando no se pague la pensión alimenticia de los hijos. De esta forma, pues se busca garantizar justamente el interés superior de la niñez. Pau, querida, vuelvo contigo. ¡Feliz jueves! ¡Abrazo fuerte! Abrazo fuerte también para ti, Alex. Y te sugiero a ti y a todos que busquen esta noche la luna. ¿La vieron ayer? Estaba espectacular. Ya hoy podremos ver la luna llena de julio, que se conoce también como luna de ciervo, que durante su ascenso puede verse un poquito como anaranjada o rojiza por el espesor de la atmósfera y por un efecto, digamos, meteorológico. En fin, que es bellísima, pero ¿por qué se llama luna de ciervo? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Ah, pues vámonos a la escuela, que hoy se va a poner cursi. Sí, con esto de la luna de ciervo. Dani, bienvenida. Daniela, Oscar, qué gusto tenerte aquí. Esto de la luna de ciervo viene de los pueblos nativos de América del Norte. Y es que ellos observaban que precisamente durante julio los ciervos machos empezaban a cambiar de astas. Y entonces, pues así identificaban el inicio del verano y por lo tanto el inicio de un nuevo ciclo en la naturaleza y en la vida espiritual. Ojo, asociado al crecimiento, a la renovación y a la fuerza. Y por eso esta luna llena recibe el nombre de luna de ciervo y por eso esta luna puede llenarte de renovación y de fuerza. ¿Les gustó? Y les va a gustar más si la ven hoy en la noche. Búsquenla, búsquenla, juntos o como quieran. Gracias, mis queridos alumnos. Yo tengo que ir a la pausa. 408. Me enlazo rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela, que recorre las calles de la Ciudad de México. Tremendo choque, Ricardo, cuéntanos. Así es, Paola, buenos días. Estamos exactamente en la zona norte, la Gustavo Amadero, el eje 4 Norte, Talismán y Ferrocarril Hidalgo, el eje 1 Oriente. Dos vehículos involucrados, esta camioneta, mira nada más cómo quedó el frente de este vehículo. Por fortuna, se activaron las bolsas, los tripulantes de esta camioneta estuvieron ilesos. ¿Y contra qué chocó, Paola? Rápidamente contra este vehículo oficial de la Policía Auxiliar de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Los policías que están ahí, pues están cubriendo el golpe, no quieren que veamos el choque y los daños de su patrulla. Hay un elemento de la policía que está lesionado adentro de esta pick-up, están esperando los servicios médicos, ya están las aseguradoras y los residuos de autopartes que quedaron ahí porque ya movieron los vehículos, fue en ese cruce exactamente donde fue el incidente vial. Es el reporte que tenemos, Paola, desde la zona norte de la Ciudad de México, aquí en la Gustavo Amadero. Y te lo agradezco muchísimo, Ricardo, gracias, muy buenos días. Sobre el otro hallazgo terrible allá en Guadalajara, son ya más de 220 bolsas con restos humanos las que han localizado en la zona del Camino a las Agujas. La Comisión Nacional de Búsqueda se unió a las labores. Hay un dron multiespectral apoyando pues, este esfuerzo tan doloroso. Cámaras que permiten pues, ver la intensidad de algunos puntos de este terreno donde
pues siguen esos hallazgos terribles, hasta el momento más de 20 puntos donde se podrían identificar aún más cuerpos. Yo agradezco mucho que esté hoy con nosotros Lorena. Lorena Guillén es una paisana, pues así, una mujer como me gustan, trabajadora, exitosa, solidaria, amorosa. Y es que Lorena Guillén vive en Kerrville, Texas, y vivió las inundaciones. Ella y su esposo ayudaron a los vecinos durante esta emergencia. Pues salvaste a muchísima gente, Lorena. Antes que nada te abrazo y lamento lo que han vivido en los días recientes, que han sido pues brutales, queridísima. Te abrazo desde aquí. Ay, muchísimas gracias, mucho aprecio y en serio que gracias por difundir esta información que es tan importante. Cuéntanos lo que viviste. Sé que tú tienes este lugar donde hay casas rodantes, ¿cierto? Empezó a subir el nivel del agua y nos decías, es habitual que haya alertas por inundación, a cada rato las tienen, pero nunca había subido el nivel del río a esa velocidad. Esta vez fue diferente. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue muy diferente. Aquí también tengo yo mi restaurante y tengo mi casa. Vivimos en la propiedad, mi esposo y yo. Y a la 1 de la mañana cerré el restaurante con uno de mis empleados, Julian Ryan, que falleció en la inundación. Mucho. Y pues me fui a la casa que está aquí mismo y no podía dormir. Como a las 2:30 de la mañana bajé a checar los niveles del río. Tenía un presentimiento, tenía una sensación que no me dejaba dormir. Fui a checar los niveles del agua. Todo estaba bien. Le hablé al Sheriff's Department para preguntar cómo estaba la situación arriba del río, en la parte superior del río, y en ese momento no tenía ninguna información de nada. Y pues me fui a dormir. Como a 1 hora después fue cuando llegaron los rescatistas, porque uno de mis empleados le habló al 911 porque sí, estaban escuchando los gritos de la gente que estaba estacionada cerca del río, y eran gritos aterradores. Sí, qué tremendo. Tú algo presentías, pues, porque claro, la intuición algo te decía, te vas a descansar y lo que te despierta es justamente esto, las luces y las voces de los rescatistas, los gritos desesperados de quienes pedían auxilio. Lorena, pero te sigo escuchando. Lograron rescatarlos a ustedes y entiendo que lo primero que hiciste fue ir a alertar a las personas que estaban ahí hospedadas para, pues, salvarlos. Sí, o sea, yo tenía aquí 28 RVs acampando y 5 más en la isla que están a la orilla del río, y empezamos, yo empecé a tocar en las puertas, a sacar gente. Los rescatistas estaban tratando de meter sus lanchas en el agua para salvar a la familia que estaba desesperada, sí, con sus bebés. Mi marido brincó al agua para tratar de rescatar a la familia, porque el papá venía caminando hacia nosotros con sus bebés en las manos, y mi esposo le gritaba, aviéntame a tu bebé para salvarlo, y no, y en eso llegó una ola y pues se llevó a la familia entera y se llevó también a mi esposo. Nada más que gracias a Dios él estaba lo suficientemente cerca de la orilla y alcanzó a engancharse en una varilla y salir antes de que se lo llevara el agua. Qué doloroso lo que te tocó presenciar, Lorena. Lamento mucho la muerte de tu trabajador y de tantas personas cercanas. Y bueno, por otro lado, celebro que estés bien y que hayas podido ayudar y salvar a tantos en tu cercanía. Te abrazo, paisana. Y bueno, pues, ¿qué me dices finalmente sobre el apoyo que tantos mexicanos han enviado? Hay ahí rescatistas de nuestro país. ¿Cómo sientes tú, siendo de origen mexicano, el que estén ahí en medio de la tragedia, tus paisanos ayudando? Fue algo impresionante cuando hace 3 días estaba dirigiendo tráfico precisamente de los rescatistas para que entraran a la propiedad, porque tengo uno de los mejores accesos para el río, y aquí están entrando todas las máquinas que están
descombrando y encontrando cuerpos. Y cuando vi pasar a los rescatistas de Ciudad Acuña, pues no sabes la alegría que me dio verlos. Y te veo que lloras, te veo sí que te conmueves por lo que representa. Sí, claro. Gracias. Claro que sí, pero uno de los favores que quiero pedir es que hay mucha gente indocumentada que no está pidiendo ayuda por miedo a que los deporten, y eso, ellos necesitan mucha ayuda también. Entonces no sé si habrá manera de avisarles o por medio de las noticias, sí, donde puedan ir a pedir ayuda. Pues por lo pronto decirles, Lorena, y te agradezco mucho que toques ese tema crucial justamente de los paisanos sin documentos que por miedo a ser deportados no piden ayuda, decirles que pueden acudir con la Cruz Roja. La Cruz Roja como organización global, como organización internacional, no hace ningún tipo de cuestionamiento sobre el estatus migratorio de las personas que requieren ayuda, así que pueden acudir a la Cruz Roja, y yo me comprometo contigo y con los paisanos de allá de buscar la manera de difundir información pensada en ellos por parte del Consulado Mexicano en Texas, para que ellos pues sí reciban algún tipo de apoyo, porque digamos que son ya tragedias acumuladas las que viven nuestros paisanos sin documentos. Lorena, gracias por pensar en ellos. Definitivamente. Y pues muchísimas gracias. Y sí, hay tantos policías, está el FBI, está la DEA, están todos aquí por muchas razones, ¿verdad? Y eso espanta mucho a la gente. Entonces es bueno que sepan a dónde ir, que van a estar a salvo. Lorena Guillén, gracias. Gracias. Te abrazo desde aquí. Te pido sigamos en comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, nos ayuda a dimensionar lo que están viviendo tantos mexicanos, tantas personas, porque me parece que en una circunstancia así las nacionalidades son lo de menos, ¿no? Pero qué angustia requerir de ayuda y no poder contar con nadie por tu estatus migratorio. Totalmente, se juntan dos tragedias. Sí, terrible. Brutal. Y más lluvias todavía, queridísimo, te escuchamos. Exactamente, les mando el pronóstico del tiempo. Habrá fuertes lluvias acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit por el monzón mexicano, así que tomen sus precauciones, no guarden el paraguas. Ojo para la península de Yucatán, ya que se prevén precipitaciones fuertes por el acercamiento de una nueva onda tropical, es decir, la número 11. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados y una mínima de 11, y también 95% de probabilidad de lluvias, así pues que a sacar el impermeable. O sea, es casi un hecho que nos toca lluvia hoy. Ay, sí. Love is in the air. Qué bueno, sí. Qué bueno. Oigan, me escapo, corro de este lado porque Ricardo Vitela nos tiene un nuevo reporte, un incendio. ¿Dónde, Ricardo? ¿Qué pasa? Gracias, Paola. Está exactamente en la calle Poniente 122 y Norte 21A de la colonia Nueva Vallejo. Tenemos un incendio en una casa habitación. Ya están trabajando los bomberos. Todavía hay fuego activo en el interior. Ahorita le voy a decir a Luis Flores que se acerque a la puerta. Han ingresado elementos del cuerpo de rescate del ERUM y todavía sigue saliendo humo. Aunque es humo blanco, nos informan que eso se originó exactamente en la zona del comedor y la cocina. Todavía hay fuego activo en el interior. Esperemos que no haya personas lesionadas, Paula, pero la movilización policíaca y de bomberos continúa esta zona de la Gustavo Amadero, aquí en el norte de la capital del país. Pues regresamos contigo para ver la evolución de este incendio. Gracias por lo pronto por este reporte. Sí, gracias. Y vámonos rápidamente a un resumen de lo más importante, y es que hay un desencuentro entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, todo por una narcoavioneta asegurada en Colima. Y es que el secretario García Harfuch dijo que llegó desde El Salvador. Bukele lo negó y pidió corregir la información. Y bueno, importante respiro el que les dio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Citibanco, Intercam y Vector por este presunto caso de lavado de dinero. Hacienda dijo que este plazo para investigar es gracias al diálogo y la buena relación con las autoridades estadounidenses. Y reapareció Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Lo reingresaron a la cárcel de Chicago previo a su audiencia de mañana. Se va a declarar culpable por delitos de narcotráfico. Y otra vez cerrada la frontera al ganado mexicano por un nuevo caso de gusano barrenador. Apenas el lunes se habían reanudado exportaciones. Hoy la presidenta dijo que es una exageración del gobierno estadounidense.
Al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. Está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer. El Tribunal Electoral rechazó ordenar al INE una investigación por la distribución de acordeones en la elección judicial. Dijo que no hay pruebas suficientes. Y más aranceles de Trump, ahora contra 6 países que exportan más bienes de los que importan. También a Brasil le tocó un impuesto de 50% que entraría en vigor el 1 de agosto. La presidenta Sheinbaum habló al respecto. Se recibieron 2 reportes adicionales de familias de mexicanos-estadounidenses desaparecidos de Guanajuato y de Querétaro. El Consulado de México en San Antonio ofreció a familiares todo el apoyo que requieran. Se fue otra brigada para allá. Me enlazo rápidamente hasta la redacción con un reporte de última hora de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué pasa, Kena? Te saludo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Era falso. Esta mañana policías de Tlaquepaque, Jalisco, detuvieron a un hombre llamado Mario N., de 28 años de edad, quien se hacía pasar por policía estatal. Portaba un uniforme antiguo y un arma casera. Los policías reales lo descubrieron en calles de la colonia Vergel a bordo de una motocicleta. El policía falso no logró identificarse, por lo que al revisar la base de datos se dieron cuenta de los hechos. Fue llevado al Ministerio Público para investigar si utilizaba el uniforme y supuesto falso para cometer algún delito. Esa es la información esta mañana, Pao. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Kena. En Pachuca, 2 policías de investigación fueron asesinados por una secta satánica. Presuntamente acudieron a notificar una medida de protección a favor de una mujer víctima de violencia intrafamiliar y cuando llegaron los secuestraron y los llevaron a una iglesia satánica. Aquí estamos viendo, desde luego, las imágenes de su funeral, que no tienen nada de satánico, al contrario, y con mucho respeto, pues ofrecemos nuestro pésame a los familiares. Así los despidieron, pero les decía que estuvieron varios días secuestrados, ya luego lograron rescatarlos, pero fallecieron por la gravedad de las heridas. Uno de ellos, luego del rescate, otro mientras recibía atención en un hospital. ¿Y qué es lo que dicen los familiares de estos policías? Pues acusan a los mandos superiores de no realizar la alerta por su desaparición. Se tardaron mucho en buscarlos. Hay 4 detenidos por este caso espantoso. Y otra agresión está en Tecomán, Colima. Policías municipales se manifestaron allí en la Dirección de Seguridad Pública porque está desaparecida su compañera Fátima del Rocío Díaz. Fue privada de su libertad el 26 de junio y fíjense, protestaron porque ella no aparece y poquito después de la protesta un policía municipal fue agredido por unos tipos armados, ahí en el mismo lugar en donde habían secuestrado a su compañera. Así que todo indica es un mensaje. Mientras tanto, en Cherán, Michoacán, por lo menos 700 comuneros se manifestaron ahí frente al Palacio de Gobierno. Piden un alto a la violencia en sus comunidades y es que el 2 de julio un grupo armado mató a un joven e hirió a un policía comunal. Y bueno, ya lo adelantábamos en tendencias sobre este tipo actuando de forma muy extraña en calles de la Ciudad de México. Se ve este hombre cargando una piedra enorme, y que se coloca ahí a mitad de la calle y se deja caer, ¿no? Como si lo hubieran golpeado o como si le hubiera caído esa piedra. En fin, así se acomoda. Ahí la cámara de seguridad deja ver cómo se acomoda y grita y se revuelca y cambia de posición porque nadie le hacía caso, ¿no? Así lo esquivaban. Y ojo, no es que sean indolentes los que pasan, es que ya nos da miedo, ya no sabes si precisamente es alguien fingiendo para que te detengas y te asalten. Bueno, más tarde, cuando un vehículo se aproxima, intenta como lanzarse frente al coche. Le muestro ahora la imagen, por fortuna, captada por las cámaras de seguridad de la ciudad, ¿no? Ahí se sigue acomodando. En fin, que viene un coche. ¿Dónde está el coche? Ya mero llega el coche. Bueno, el caso es que el conductor del coche alcanzó a reaccionar a tiempo y esquivó
al tipo que estaba ahí tirado. Ya los vecinos de la zona alertaron a la policía, difundieron este video en redes. No hay una denuncia formal, pero lo que plantean es que sí, pues todo indica que esto es para derivar intentos de extorsión. Aquí está el coche que lo esquiva a tiempo, con todo y que se trata de poner así en el carril para que no pueda pasar. Bueno, montachoques o algo similar, todo indica que sí. Ojo, ya está identificado el punto en el que está ocurriendo para evitar que ocurra. Otros temas, la presidenta Sheinbaum, que negó que haya existido un pacto de impunidad con el expresidente Enrique Peña. Todo esto porque, bueno, pues llama la atención que durante todo el sexenio anterior no se mencionaba para nada al expresidente Peña, y a partir de que dio una entrevista para un documental en el que habló sobre el aeropuerto de Texcoco cancelado, la corrupción que se señaló y que motivó la cancelación, corrupción que hasta la fecha no se ha comprobado. Bueno, ahora sí ya se ha hablado reiteradamente de Enrique Peña Nieto y ya hay incluso reportajes internacionales que lo mencionan, lo refieren. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum? Que hay que recordar que se hizo una consulta pública para decidir si se debía o no juzgar a los expresidentes, pero esa consulta no alcanzó los votos necesarios, así que la Fiscalía es la que debe responder por las investigaciones, pero que no hubo pacto de impunidad. No es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Amigo, perdón. Muy bien, ¿no? Me habías ganado muchas veces. Ganó el perro de Irán. Sí. Gracias. La verdad, Pues sí, soy muy perro.